Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, este tiempo para estudiar tu palabra y leer un poco más de Hebreos y estudiar la fe de Abraham y de Sara esta noche. Ayúdanos en entender estas cosas y poner en práctica en nuestras vidas este tipo de fe y crecer en este tipo de fe que ellos tenían en sus vidas, viviendo como ejemplos para nosotros. Te damos gracias por la libertad que tenemos para estudiar y compartir mensajes de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta noche ya estamos en Hebreos 11 todavía. Este es el estudio de los viernes. Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, y hay varias personas que encontramos, a quien encontramos acá, y esta noche vamos a leer desde versículo 8 hasta versículo 19, y vamos a hablar de Abraham y Sara, y va a ser la primera parte, y porque hay muchas cosas en estos versículos, especialmente de Abraham. Pero vamos a hablar de dos aspectos de la fe de Abraham y también vamos a hablar de la fe de Sara esta noche. Pero quiero leer todos estos versículos desde versículo 8 hasta versículo 19, todos estos versículos que hablan de Abraham y de Sara. Estamos en Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que busquen una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hay muchas cosas en estos versículos. Los demás que hemos leído, estudiado antes, hablando de Abel y Enoch y Noé, estos tres, había un versículo por cada uno. Pero acá, cuando llegamos a Abraham, hay varios versículos, hay un montón de información acá en Hebreos en cuanto a Abraham, especialmente en cuanto a Abraham. Bueno, mencionó a Sara, también este pasaje que hemos leído, también mencionó a Isaac y a Jacob, pero en cuanto a su relación realmente a Abraham. Entonces hay muchas cosas acá de Abraham y creo que es interesante ver por qué Abraham tiene tantas cosas
de él acá como ejemplos para nosotros hablando de la fe. Quiero ir y leer en Gálatas primero. Gálatas, y vamos a leer en capítulo 3. Gálatas, capítulo 3 y versículos 7 al 9. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Creo que no quería leer, quiero leer desde versículo 6, 6 al 9. Ya estamos en Gálatas 3, pero versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y vamos a ir a versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué vemos acá? Vemos que Abraham creyó a Dios, dice en versículo 6, y le fue contado por justicia. Y sigue hablando de esta fe de Abraham y cómo nosotros somos hijos de Abraham o descendencia de Abraham si somos de fe. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y dice que versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, una cosa para ver de Abraham acá es que es como el padre de la fe. Sé que Enoch, Abel, Noé, hemos leído de ellos. Ellos ciertamente tenían fe y vivían antes de Abraham, pero hay cosas acá en la vida de Abraham, tantas cosas que podemos estudiar en la vida de Abraham que nos muestra que realmente él es el padre de la fe, de los que están. No es el padre de la fe, es el padre de los que están en la fe, los que tienen la misma fe, los que creen en Jesucristo, los que buscan a Dios. Quiero leer en Romanos capítulo 4, unos 3 versículos acá. Vamos a leer versículo 3, versículo 9 y versículo 16. Dice en versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, lo mismo que hemos leído en Gálatas. También en versículo 9 termina con esta frase, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y en versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Otra vez, aunque yo no soy en ninguna forma en mi sangre, en mi ADN, no soy hebreo, no soy hijo de Abraham en mi cuerpo, pero espiritualmente, en fe, si tengo la fe de Abraham, si tengo esta fe, yo soy hijo de Abraham. Y por eso también puedo recibir la herencia prometida a Abraham. Y creo que por estas cosas vemos que Abraham tiene muchos versículos escritos de él en Hebreos capítulo 11. ¿Okay? En la fe podemos decir, nuestro Padre en la fe. Y es importante muchas cosas que podemos ver de la fe por su ejemplo. Y vamos a comenzar aquí en versículo 8, Hebreos capítulo 11.
y versículo 8. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado por Dios, y dice que obedeció a Dios. Fue llamado especialmente acá para salir de su hogar, de su país, de su familia, y ir a donde Dios quería. Vamos a leer en Josué 24. Josué 24. Este es fines de la vida de Josué. El pueblo de Israel había vencido casi todos sus enemigos en la tierra prometida. Y Josué está preparando al pueblo por su muerte de Josué. Y él iba a morir y está dándole sus últimas palabras. Versículo 2, estamos en Josué 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Acá tenemos, menciona que Dios había tomado a Abraham. Y cuando dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, al otro lado de Jordán, mucho al oriente, al este. Y dice que ellos servían a dioses extraños. Abraham fue idólatra. Entonces, tenemos que entender que Abraham fue llamado no porque era una buena persona. Era pecador. No agradaba a Dios. No estaba adorando a Jehová. No estaba buscando a Jehová. Cuando Dios lo llamó diciendo, tienes que salir de aquí. Yo tengo otro lugar para ti. Tengo otro plan para ti y para tu descendencia. Cuando dijo eso a Abraham, Abraham estaba en la idolatría. Era idólatra. Pero como dice en Hebreos 11, le obedeció. Dejó atrás a sus ídolos. Dejó atrás a su religión falsa. Y comenzó a buscar a Dios. Buscar a Jehová. Y le obedeció. Y creo que una lección para nosotros es, Dios no nos llama porque somos bonitos, perfectos, buena gente. Dios nos llama porque somos pecadores y Él tiene otro plan para nosotros. Quiere salvarnos y comienza con su llamada. He hablado con personas que dicen, bueno, ya tengo que cambiar tal cosa en mi vida, y después ya voy a buscar a Dios, o después voy a buscar a Jesucristo para la salvación. Pero ya soy malo, ya no soy digno de esta salvación. Este es el punto. No somos dignos. ¿Ok?
Cuando Dios nos llama para sacarnos del mundo, sacarnos de nuestros pecados, es porque somos pecadores y en los ojos de Dios feos por nuestro pecado. Pero quiere guiarnos y darnos una salvación, algo eterno. Y Abraham entendió eso y por eso le obedeció, dejando atrás. Se arrepintió de su idolatría para buscar a Dios y servirle. Dice, bueno, vamos a Hechos. Quiero leer en Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Hechos en el Nuevo Testamento después del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y Hechos, capítulo 7. Esteban está hablando acá. Y él dice, él comienza a hablar a los judíos. Y dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Otra vez vemos que fue llamado cuando estaba en Mesopotamia. Este era el tiempo de su idolatría. Y salió de esto. Obedeció. Génesis capítulo 12 y versículo 1 es cuando vemos en la Biblia este evento, la vida de Abraham y lo que pasó con Abraham. Está en el libro de Génesis y estamos ya en Génesis capítulo 12 y versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay otra cosa que quiero mencionar acá. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, termina con esta frase. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Y qué es lo que dice acá en lo que hemos leído en Hechos y ahora que hemos leído en Génesis? A la tierra que te mostraré. No dice que te mostré. Tienes que caminar. Tienes que ir. Y después yo voy a mostrarte exactamente dónde quiero que estés. ¿Cuántas veces en nuestras vidas podemos decir, podemos sentir o podemos entender lo que Dios quiere de nosotros? Pero en vez de obedecer a Dios, decimos, pero Dios no sabe, no sé exactamente qué quieres, no entiendo qué es mañana, no entiendo qué es la próxima semana, no entiendo qué va a pasar en el próximo año. Entonces ya voy a estar aquí hasta que yo puedo saber todas estas cosas. Este no es la fe de Abraham. Abraham no esperaba todas las instrucciones o todo el plan completo antes de salir. Dios dijo, mira, sal de aquí, vete a un lugar y en el camino yo voy a mostrarte exactamente dónde quiero que estés. Pero tienes que salir primero. Dios quiere de nosotros muchas veces, quiere que demostremos la obediencia en fe antes de revelar a nosotros exactamente qué es el plan. Yo recuerdo cuando
cuando vine a Perú, la primera vez en 2015. Estuve en los Estados Unidos antes de venir y estuve haciendo mis planes y buscando tal vez un lugar para ir para aprender español en otro país fuera de los Estados Unidos. Estuve buscando en varios lugares y me parecía que Dios estaba diciéndome: tienes que ir a Arequipa, Perú. Y entonces, pero seguía preguntando a Dios: pero ¿a dónde voy a servir después de aprender español? ¿A dónde quieres que vaya? Porque no creo que voy a estar en Arequipa. Y quería saber todo el plan de Dios de estas cosas y cómo voy a pagar por todas mis clases, cómo voy a hacer esta cosa, cómo voy a hacer otra cosa. ¿Qué es Dios que realmente quieres en completo de mí? Y era como Dios un día me dijo, no en una voz alta o voz que pude escuchar con mis orejas, era en mi espíritu. Y me dijo: Jeff, primero tienes que aprender español y después te voy a dirigir. Te voy a decirte a dónde ir. Y vine a Perú, a Arequipa, y en medio de mi tiempo acá aprendiendo español, Dios me dijo: aquí en Arequipa es el lugar donde vas a estar. Dios quiere que obedecemos lo que escuchamos o lo que entendemos de Él, en vez de esperar más y más y más instrucciones. Si solo entendemos una cosa de Dios y sabemos que Dios quiere esto de nosotros, tenemos que hacerlo. Pero no sé de mañana, no sé de la próxima semana o de otro año o de 10 años de hoy. Dios sabe. Debe ser suficiente para nosotros. Es la fe de Abraham. De decir, no entiendo exactamente cómo todo esto va a terminar o qué va a suceder. Pero sé que Dios quiere esto de mí y yo voy a obedecer sin saber cómo termina. Sin saber qué es el fin. Esta es la fe de Abraham. Salió con su esposa, no tenía hijos. Primero salió con su padre y su sobrino, y después, cuando su padre murió, un poco más con su sobrino, y después su sobrino le dejó atrás y era solo Abraham y su esposa sirviendo a Dios, buscando lo que Dios quería, buscando a Dios en sus vidas, confiando realmente que Dios tenía un plan para ellos. Vamos a ir a versículo 11 ahora en Hebreos 11:11. Vamos a hablar un poco de Sara y después vamos a regresar a hablar de Abraham una vez más. Este versículo 11 acá: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara menciona unas veces acá en la Biblia que ella era estéril. Quiero leer en Génesis también eso, solo para verlo en la Biblia. Y versículo en el Antiguo Testamento, hemos leído en Hebreos, y este es parte de la Biblia, pero vamos a leerlo en otra parte de la Biblia. Y en versículo 30, estamos en Génesis 11, versículo 30, más Sarai, y este es Sara,
Okay. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Estéril. Y cuando ella salió de Harán con Abraham, Abraham tenía 75 años, entonces ella tenía 65. Disculpe. Tenía 65. A veces los números me molestan un poco y no salen bien de la boca. 65 años. Y era estéril. ¿Qué esperanza tenía Sara? ¿Qué esperanza tiene una mujer que no tiene hijo, es estéril y tiene 65 años de edad? ¿Hay esperanza que ella va a embarazarse? ¿Ella va a concebir y dar luz? No. Imposible. Imposible. Este es algo que no pasa, que no sucede. Hay formas que la gente utiliza hoy día, artificial, cosas artificiales, ¿no? Implantando huevos o otras cosas, ¿no? Para ayudar. Pero si estamos hablando naturalmente, ¿qué esperanza tiene la mujer estéril de 65 años para tener un hijo? Ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Pero ¿qué dice en Hebreos? Recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. ¿Es un milagro de Dios? Sí, es un milagro de Dios. Vamos a ver otro pasaje de esto. Vamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y desde versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Okay. Él había dicho, va a pasar, fue una promesa para Sara, para Abraham. Y dice, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Significa que ella tenía 90 años. Ya, si no tenía esperanza a los 65 años de edad siendo estéril, pero a esta edad de 90 años concibió y dio a luz. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Ya? ¿Reír como burlarse? No, reír de gozo, reír de gozo. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Ya, 90 años está dando de mamar a su bebé, pues le he dado un hijo en su vejez. Algo imposible. Algo imposible. Nuestro Dios es un Dios del imposible. Es un Dios que puede hacer posible lo que para el hombre es imposible. En Génesis 18, versículo 14, cuando está dando esta promesa de un hijo, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Viene
un problema en tu vida que es demasiado para Dios, que Dios dice, ay, no eso. Cualquier cosa, pero eso no. Es difícil. Cuando Dios hizo esta promesa a Abraham y Sara, estaba preocupado en sí mismo, diciendo, ay, espero que puedo hacer eso. Sara tiene 90 años. Es estéril. Y aún Abraham, 100 años. No sé, va a ser difícil. Dios dijo eso cuando Elías llamó fuego del cielo sobre este altar mojado, cuando él estaba vaciado todo este agua sobre el sacrificio, sobre el altar. Dios estaba diciendo, Elías, es demasiado el agua, va a ser difícil. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás haciendo eso? No, Dios no piensa en esa forma. ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando estás sufriendo ahora, porque sí hay mucho sufrimiento en el mundo hoy en día. Hay mucho sufrimiento en Perú y por de coronavirus y por estas medidas preventivas. Entonces unos están sufriendo de la enfermedad, otros están sufriendo porque no tienen trabajo, no tienen comida, tienen que pagar sus deudas, no tienen para comprar ropa, y si tienen dinero no hay transporte para ir, para comprar. Todo es un caos, todo es difícil. Hay problemas y unas personas están en problemas grandes. Tengo una pregunta. ¿Hay algo para Dios que es difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esto es lo que Dios mismo preguntó. Dios dijo, Abraham, Sara, escúchame. ¿Hay algo para mí que es difícil? ¿Que yo no puedo hacer? ¿O que yo tengo que trabajar duro para cumplir? La respuesta es no. Entonces, cuando el problema parece imposible, cuando la situación es difícil, este es el momento de poner la fe en Dios. Poner la fe en Dios, que es Dios de lo imposible. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta es la fe de Sara. Su fe no era en sí misma. Su fe no era en su salud, en su capacidad de como mujer en tener bebés. No, era estéril. Era vieja. Su fe estaba en otra cosa. Su fe estaba en un Dios fiel. Creyó que Él era fiel. ¿Quién lo había prometido? Dios nos ha prometido unas cosas. Dios te ha prometido algo. Dios te ha prometido la vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo ha prometido regresar a este mundo para su iglesia. Y muchas promesas más. ¿Crees que Dios es fiel? El que ha prometido estas cosas, ¿crees que Él es fiel para cumplir
sus promesas, para cumplir su palabra. Esta es la fe de Sara en medio de una situación imposible. Creyó que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Y Dios lo hizo. Y ya tenemos a Sara acá en Hebreos capítulo 11 como un ejemplo de la fe. ¿Ya? Vamos a versículo 12, Hebreos 11, 12. Vamos a hablar de Abraham otra vez, de la misma situación, de estas promesas de un hijo. Por lo cual también de uno, este es Abraham, ¿no? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿ya? ¿Cuántos años? ¿Ya? Cuando nació Isaac, 100 años. ¿Ya? Dice, y casi muerto. Creo que también, vamos a seguir. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y hemos leído ya en unos versículos la promesa de una multitud para él. Pero quiero ir y leer en Romanos capítulo 4, especialmente este asunto de ya casi muerto. Romanos capítulo 4. Y ustedes han visto esta noche que no solo en Hebreos habla mucho de Abraham, pero hemos leído en Gálatas, en Romanos, en Josué, en Génesis, y la Biblia habla mucho de Abraham. Era un gran hombre de la fe, tiene muchas cosas para enseñarnos. Estamos en Romanos capítulo 4 y quiero leer desde el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Creyó en esperanza contra esperanza. Es que era una situación imposible. Él tenía 100 años. Su esposa estéril tenía 90 años. No es posible que va a salir de ellos a un hijo. Ellos no van a tener un hijo. Imposible, imposible, imposible. Pero él creyó en esperanza aun cuando no había esperanza. Creyó en esperanza. Tenía esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Bueno, él tenía otros hijos también, no solo Isaac, Ismael y también otros después que llegaron a ser también naciones. Y este fue Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza. Dice, conforme a lo que se le había dicho. ¿Estaba creyendo conforme a sus propios deseos? Mira, la gente dice que hay gente hoy en día que enseña eso, que si es mi deseo, solo tengo que tener suficiente fe y es lo que Dios quiere por mí. Si es mi deseo, yo puedo tenerlo si tengo suficiente fe. Pero, ¿qué hemos leído de Sara? Que creyó que él era fiel, que lo había prometido. ¿Qué es que leemos acá de Abraham? Dice, conforme a lo que se le había dicho. Él estaba en su fe conforme a la promesa de Dios para él. No por sus propios deseos. Es una locura realmente que muchos están predicando que ya tenemos palabra de fe, la prosperidad, ya todo, no puedes sanarte solo por decir, ya estoy sano en medio de tu enfermedad. ¿Qué es eso? No es nada de la Biblia, porque tenemos acá en ejemplo, especialmente de Sara, especialmente de Abraham, menciona acá muy claro que su fe de ellos era basada, es una fe basada en las promesas de Dios, promesas específicas. Vas a tener un hijo. Ok, te creo. No es que tenía fe porque Abraham deseaba a este hijo. Ok. No creyó porque él deseaba el hijo. Él creyó porque Dios dijo, tendrás a un hijo.
¿Podemos ver la diferencia? Yo recuerdo, mi esposa y yo fuimos al hospital y una señora allí dijo a mi esposa, si ustedes quieren a un hijo, si ustedes quieren tener un hijo, tienes que comprar ropa de bebé, tienes que alistar un cuartito para el bebé, su camita, todo lo que él necesita este bebé, y en fe vas a tener el bebé. No, mentira. No funciona en esa forma. Estos no los que Abraham y Sara hicieron. Dios claramente habló con ellos diciendo, ustedes tendrán un hijo. Y ellos creyeron. Ellos pusieron su fe diciendo, bueno, no sabemos cómo es posible, pero Dios me ha dicho, yo creo. Y así fue. Esta es fe verdadera, esta es fe de la Biblia, esta es la fe de Abraham y de Sara, y esa necesita ser nuestra misma fe. Fe en las promesas de Dios. Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Cuando pensaba en su cuerpo, en su edad, ¿ok? Y yo creo que esto significa, sigue diciendo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Creo que habla de su capacidad, tal vez, en tener un hijo. Que tal vez ya por su edad, también él había llegado a la esterilidad de un hombre. No sé. Pero al ver a su cuerpo, a su edad, a su capacidad, no disminuyó su fe en ninguna forma. ¿Okay? Su fe no era una fe débil. Su fe era una fe fuerte, conforme a las promesas de Dios. Y dice, ni en considerar a la esterilidad de la matriz de Sara, aun sabiendo que Sara no pudo tener hijos, todavía tenía fe. Esperanza contra esperanza. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No había momento en su vida para dudar de Dios. A veces, es verdad, intentó hacer unas cosas por su propia forma, pero creía a Dios que Dios iba a hacer algo. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Estás plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él te ha prometido? Por lo cual también su fe de Abraham le fue contada por justicia. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Y por eso somos hijos de Abraham, si también tenemos esta fe, porque esta fe también a nosotros es contada por justicia. ¿Estás creyendo realmente, confiando en Dios por completo en tu vida? ¿Estás siguiendo este ejemplo de Abraham y Sara? Cuando es posible, esperanza contra esperanza. Cuando no hay ninguna forma natural que podemos pensar, no entender cómo va a suceder en el futuro. ¿Tienes esta fe? Cuando Dios dice, sal de este lugar para ir a otro lugar, pero no voy a decirte exactamente dónde, ahora. Tenemos esta fe. Confiando que Dios es el Dios del futuro también. Es el Dios de ahora, pero es Dios del futuro. Y que su plan para nosotros es un plan maravilloso. Que Dios
busca la fe. Podemos hablar de Tomás. Ya, si no puedo palpar o poner mi dedo en su mano o mi mano en su lado, no voy a creer. No voy a creer que Jesús se resucitó. Y cuando vio a Jesús, Jesús dijo: Tomás, aquí son las heridas. Mete tu dedo acá. Mete tu mano acá. Soy yo. Soy vivo. ¿Y qué dijo Tomás? Se postró, se adoró y proclamó: mi Señor y mi Dios. Jesucristo dijo: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Los que creen sin ver son benditos, bendecidos. Van a recibir una bendición mayor que tú, Tomás. Esta es la fe de Abraham y Sara. Sin ver cómo va a suceder, cómo va a cumplir todo. Creyeron. Creyeron que Dios era Dios del imposible. Esperanza contra esperanza. No dudando por incredulidad. No considerando las situaciones alrededor. Las dificultades, no considerando para ti, para mí también. No considerando coronavirus como algo que puede quitar nuestra fe, que será más difícil por Dios. No considerando que ya yo no tengo trabajo hoy día porque el gobierno ya me prohíbe. Entonces, porque no tengo trabajo, es más difícil para Dios. No, no, no. Este es el momento cuando Dios quiere mostrarse fuerte en tu vida. Ahora es el tiempo para poner fe sin ver cómo va a terminar todo esto. Esta es la fe de Abraham y de Sara. Y en la próxima semana vamos a ver un poco más de la vida de Abraham y su fe. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.